pone tu nombre. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Voy a tomar lista, por favor. Heidi Caicedo, Claudia Chiriboga. Presente, Inge, buenas noches. Buenas Por hora, así noches. que pueden. Buenas Cristian noches, Córdoba. Inge. Perdón, no escuché. Heidi, estás por ahí. Te pongo asistencia, ¿ya? Cristian Córdoba. Presente, ingeniero, buenas noches. Muchas gracias. Johnny Fernández. Ingeniero, buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Ana Galván. Y Michelle Cisalema. Buenas noches, profe, presente. Muchas gracias.
Bien. Nos quedamos, pues, revisamos el día viernes, revisamos, pues, la parte inicial de la materia con la programación de estudios. Pues el día de hoy, pues, vamos a comenzar a revisar ya el material. Un poco habíamos definido, pues, como la continuación de la contabilidad general, ¿sí? Una vez que pudimos analizar y revisar, pues, el- un ejercicio completo, el proceso de contabilidad completo desde sus entradas, de sus asientos de inicio, ¿sí? El desarrollo del proceso contable, pues de hacer un libro diario, una mayorización, un balance de comprobación y dejar todo listo para desarrollar estados financieros, pues la contabilidad intermedia pues acoge toda esta información pues para comenzar ese análisis sobre los resultados de la contabilidad general, ¿sí? A partir de eso, pues las definiciones comienzan a ampliarse pues en cuanto a las cuentas, comienzan a ampliarse en cuanto a la estructura del estado financiero, de cada uno de los estados financieros que se presenta dentro de la parte contable, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a revisar esta particularidad y los inicios y los fundamentos de la contabilidad intermedia, ¿ok? Así que dentro de la plataforma, pues ustedes pueden encontrar el material que estará disponible, ¿sí? Que lo vamos a ir revisando, lo pueden descargar para pues, hacer el seguimiento de la clase, ¿no? Perfecto. Listo, contabilidad intermedia. No vamos a ver los fundamentos de la contabilidad intermedia, pues, algunos temas importantes dentro de la contabilidad intermedia y los estados financieros, pues vamos a estar revisando la estructura, el estado de situación financiera, el estado de resultados dentro de los fundamentos iniciales de la contabilidad intermedia. Asimismo, pues la contabilidad intermedia tiene un propósito. El propósito, pues, es proporcionar información sobre los aspectos financieros de una organización a los diferentes usuarios de la misma, ¿no? Entonces busca dentro de los receptores de la información contable, ¿sí? Busca pues justamente a quién entregar y pues obviamente darle una herramienta primordial justamente para la toma de decisiones. Eso en cuanto al propósito, ¿no? ¿Qué información está relacionada dentro de del ambiente de contabilidad intermedia? Pues están los recursos de la organización, ¿sí? El uso y su destino que tiene esos recursos, la relación de la propiedad sobre los recursos, ¿sí? Los resultados obtenidos en el desarrollo de cada una de las operaciones y el cambio en los recursos, ¿no? Entonces hace una especie de desarrollo de estructuras, de visualización de las operaciones, ¿sí? Y sobre todo, pues entender cómo se genera ese cambio en particular, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos la parte del análisis de los recursos, las operaciones, ¿sí? Y los cambios que se generan a través de esos recursos. Ya yéndonos a la parte de los estados financieros, la contabilidad intermedia pues proporciona informes básicos denominados estados financieros, ¿no? Estos estados financieros, pues habíamos visto que dentro de la normativa ecuatoriana, dentro del ámbito de la norma internacional financiera y de las normas internacionales de contabilidad, tenemos pues 5 estados financieros. Pues tenemos el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, también conocido como pérdidas y ganancias, el estado de cambio del patrimonio, el estado de cambio de la situación financiera y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Dentro de norma internacional de información financiera, acá en el Ecuador se utilizan los 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio del patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿sí? El estado de cambio de la situación financiera, pues es una reconstrucción de los movimientos que se da entre el estado, entre el balance general,
¿sí? Y el flujo de efectivo. Pero como ya tenemos flujo de efectivo y también se analiza pues la variación del patrimonio, pues dentro de la norma internacional, pues ya no es un estado financiero que sea pues solicitado por los organismos rectores, ¿no? Pero en este caso, pues no está por demás. También forma parte de los estados financieros dentro de la norma internacional contable, ¿sí? Y pues está a disposición de ese análisis, ¿no? Dice que dentro del estado de situación financiera, balance general y el estado de resultados son de uso generalizado, ¿cierto? Sí, sin dejar de lado pues la importancia que tiene cada uno de ellos. Dentro de la contabilidad intermedia nosotros nos vamos a centrar en el análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados, como para hacer un pequeño paréntesis de lo que será la contabilidad intermedia, pues donde se va a centrar principalmente en las estructuras de la situación financiera y las estructuras de la operatividad de la empresa, ¿sí? No dejamos de lado pues, la variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Recordar que cada uno de estos estados financieros, la variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo, se necesita que esté desarrollado, ¿sí? Y que se haya levantado información en el estado, en el balance general y en el estado de resultados. Entonces, por lo tanto, primero armo estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿sí? Y con la información que estos arrojan, puedo determinar una variación de patrimonio o un estado de flujo de efectivo con cada una de las operaciones, ¿cierto? ¿Sí? Cada una de las actividades operativas, de financiamiento y de inversión, que todo esto está pues estructurado dentro de los dos estados financieros. Por lo tanto, pues el primer estudio que se realiza a nivel contable, pues es los estados financieros, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados. Viéndonos ya a la parte de los usuarios, quienes buscan esta información, a quienes les interesa esta información dentro del análisis de una organización estructurada, ¿no? Entonces, los usuarios de los estados financieros, pues son las personas o instituciones que por diferentes razones tienen intereses en los estados financieros de una empresa, ¿sí? La clasificación de los usuarios, pues están en usuarios externos y los usuarios internos. Los usuarios externos, pues tenemos un sinnúmero de usuarios, pues pueden ser los clientes de la organización, los sindicatos, los potenciales inversionistas, los analistas, las entidades financieras, los proveedores, el Estado, pues para determinar impuestos y el control y la competencia, son usuarios del sector externo, ¿no? Y por otro lado, pues los usuarios internos, ya viendo desde la parte de la organización, pues podemos tener los propietarios, socios accionistas, ¿sí? Los administradores de la empresa y toda aquella persona que por efecto de los principios de contabilidad generalmente aceptado, pues sean los que puedan leer e interpretar la información contable financiera, ¿cierto? Todo aquello que tenga conocimiento contable y que pueda interpretar, ¿sí? Y que pueda generar una toma de decisiones de los estados financieros. Eso se los conoce como los usuarios de los estados financieros, ¿no? Usuarios externos y usuarios internos. Entonces, ¿qué tenemos de inicio? Pues tenemos el balance general o estado de situación financiera. Por norma internacional se lo conoce como estado de situación financiera, ¿no? Dentro del común de los conocedores o de los que manejan el ámbito contable, pues sabemos que el estado de situación financiera se lo conoce también como balance general. Este estado de situación financiera, pues obviamente, como su nombre lo dice, muestra la situación financiera de la organización en una fecha determinada a través de presentar los recursos, los derechos de terceros sobre esos recursos y los derechos de los propietarios, ¿no? Entonces tenemos la clasificación de los tres grandes grupos de cuentas. Tenemos, en el caso, los recursos, los activos, los derechos de las personas de terceros sobre los recursos, se lo conoce como pasivo, y los derechos de los propietarios sobre los recursos que posee la organización
se lo conoce como patrimonio. Entonces, de ahí nacen las tres principales cuentas reales que se las conoce, ¿no? Que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Así lo vimos, así lo clasificamos dentro de la contabilidad general y acá pues lo que estamos haciendo es generando una conceptualización, ¿cierto? Entonces el activo pues son todos los recursos que la empresa posee, el pasivo son todos los derechos que tienen terceras personas sobre los recursos de la organización. Y en el caso del patrimonio, son los derechos que tienen los propietarios sobre los recursos de la empresa. Y tenemos las dos fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento de terceros, que es del pasivo, y una fuente de financiamiento propia, que es del patrimonio, ¿no? Sabíamos que la ecuación contable decía que el pasivo más el patrimonio tiene que darme al total de los recursos en activos. Y ahí nacía la ecuación contable, ¿no? El activo es igual al pasivo más del patrimonio. ¿Estamos? Luego, pues vamos a observar dentro del ambiente de análisis, vamos a observar que la estructura de un balance general o estado de situación financiera, pues siempre la voy a ver bajo este esquema, ¿no? ¿Por qué nos interesa verlo así? Pues justamente por la ecuación contable. ¿Sí? Donde decía que el activo, ¿sí? Que el activo va a ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, todo mi activo, ¿sí? Todo mi activo tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio. ¿Estamos? Entonces, cada vez que a mí me entregan un estado de situación financiera, ¿sí? Lo primero que yo voy a identificar es esta estructura, ¿cierto? Donde veo que mi activo tiene que ser igual a mi pasivo más mi patrimonio. Primera conceptualización de análisis al observar la estructura del estado de situación financiera. Asimismo, pues el estado de situación financiera cuenta con el nombre de la organización, ¿sí? El estado al que estamos revisando, que en este caso es el balance general o estado de situación financiera, y a una fecha en particular. Por lo tanto, el estado de situación financiera se presenta a una fecha específica. Si eh, eh, hoy es 10 de noviembre y quiero sacar un estado de situación financiera, lo puedo hacer. Saco el estado de situación financiera al 10 de noviembre de este año, ¿no es cierto? Yo puedo sacar al 31 de diciembre, puedo sacar al 31 de octubre, al 31 de mayo, puedo sacarle al 5 de febrero. A esa fecha en particular se presenta el estado de situación financiera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta es una estructura, ¿sí? De estado de situación financiera y tenemos los primeros aspectos, ¿no? Me decía que por concepto, el activo es todos los recursos que la empresa posee, ¿sí? A nivel de análisis, hablamos de una empresa, ¿sí? Una empresa que tiene el 100% de sus recursos, ¿cierto? Cuando hacemos análisis, hablamos del 100% de los recursos desde el activo, ¿sí? Y empezamos con los primeros análisis de ambiente financiero, ¿cierto? Si yo tengo el pasivo, ¿sí? Yo necesito identificar qué porcentaje es, ¿sí? ¿Qué porcentaje será el valor del pasivo? Y por otro lado, ¿qué porcentaje representa, ¿sí? El patrimonio, ¿no? ¿Sí? Si yo conozco que el activo es del 100%, ¿sí? Puedo determinar qué porcentaje es del pasivo y qué porcentaje es del patrimonio a nivel de análisis, ¿no? ¿Qué son los primeros pasos de un análisis financiero? Y vemos cómo vemos que el total de los activos, ¿sí? Será igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio, ¿cierto? Entonces mi estructura hoy en día la veo muy claro, ¿cierto? Sí, yo sé que mis activos están enfrentados aquí y que aquí enfrentan estos activos a la sumatoria del pasivo más del patrimonio, ¿sí? Y que esto me da pues mi ecuación contable.
un poco para ir desarrollando esa conceptualización. Si yo les presento un estado de situación financiera, ustedes inmediatamente van a ver esta estructura, que esté visible la ecuación contable, ¿cierto? Entonces, para esto, pues empezamos a desarrollar ciertos conceptos, ¿no? Dentro de la contabilidad intermedia, pues nos vamos a centrar justamente a conceptualizar esa estructura. No solo quiero conocer la estructura, sino también saber de qué está compuesta esa estructura, ¿sí? Entonces, por un lado, pues los recursos, ¿sí? Los recursos que tiene la empresa se lo conoce como los activos, ¿no? ¿Sí? Y el activo, pues, es la denominación contable de los recursos de la organización. Estos recursos pueden ser bienes y derechos de propiedad de la organización apreciables en términos de dinero, ¿no? No nos olvidemos de aquello porque los principios de contabilidad generalmente aceptados decían que los estados financieros se presentan en una moneda, ¿no es cierto? Sí, en una moneda, en una moneda de curso legal. Por lo tanto, pues siempre estarán expresados en términos de dinero, ¿sí? Y los activos se clasifican tanto en activos corrientes como los activos no corrientes. Dentro de los no corrientes tenemos la propiedad, planta y equipo y los otros activos, ¿sí? Ahí tenemos las primeras clasificaciones del activo, ¿no? Activo corriente, ¿sí? Y activo no corriente. El no corriente está compuesto de propiedad, planta y equipo y otros activos. Clarísimo, ¿cierto? Entonces, los recursos que tiene una empresa, ¿sí? Los recursos que posee una empresa se los conoce como activos. Y comenzamos a adentrarnos en el activo, ¿cierto? Sí, nosotros nos vamos a revisar que el activo se clasifica en activo corriente, ¿sí? Y dice, lo constituye el efectivo y otros activos que se espera que se conviertan en efectivo, ¿sí? Al vender o consumir durante el ciclo de operación, que por costumbre se espera que no sea mayor de un año, ¿cierto? Esa es la clasificación del activo corriente, ¿no? O la conceptualización del activo corriente. Es un activo que se espera que se vuelva dinero en efectivo en el corto plazo, ¿cierto? ¿A través de qué? ¿Sí? A través de venderlo o de consumirlo, ¿sí? Por lo tanto, pues el primer concepto del corriente es que sean activos, ¿sí? Que se espera que se vuelvan dinero en efectivo en un plazo no mayor a un año. Por eso es corriente. Y dice que dentro del balance, la cuenta del activo corriente circulante se clasifican en orden en orden de liquidez, ¿sí? De mayor liquidez a una menor liquidez, ¿cierto? Y ya comenzamos a obtener, en cambio, conceptos de términos financieros, ¿cierto? A nivel de las finanzas, pues lo que buscamos es desarrollar y analizar la liquidez de la organización, ¿cierto? Y vamos a conceptualizar qué es la liquidez, ¿sí? La liquidez es la facilidad con que un activo se convierte en efectivo, ¿cierto? ¿Sí? Eso se llama liquidez. Y es por eso que cuando nos hacen un análisis, nos dice cuáles son tus activos más líquidos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son tus activos que ya son dinero en efectivo o que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo, ¿sí? Y así, pues obviamente el activo corriente estará clasificado, ¿sí? Entonces está clasificado con los activos de mayor liquidez a los activos de menor liquidez. Así se encuentra clasificado el activo corriente. ¿Estamos? ¿Sí? Y se lo va a presentar bajo esa condición. Si nosotros nos vamos a una estructura del estado de situación financiera en la cuenta del activo corriente, nosotros vamos a encontrar este orden. Primero caja, luego vamos a tener bancos, luego tenemos cuentas de ahorro, inversiones temporales, ¿sí? Cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar
y los inventarios, ¿cierto? Entonces están clasificados, ¿sí? De mayor liquidez, ¿sí? A menor liquidez, ¿sí? Entonces van de mayor liquidez a menor liquidez. Y eso se explica de la siguiente manera, ¿no es cierto? Caja bancos es dinero en efectivo, ¿cierto? Caja, pues es el dinero que yo tengo en mi caja fuerte y bancos es todo el dinero que yo tengo en mis cuentas bancarias, ¿no es cierto? Un banco, una cuenta de ahorro. ¿Qué es lo que necesito para que se vuelva dinero en efectivo? Giro un cheque, hago una papeleta de retiro y se vuelve dinero en efectivo, ¿cierto? Lo mismo pasa con las inversiones temporales. Son recursos, es dinero que yo he puesto en una inversión, ¿sí? De corto plazo, ¿cierto? Que tendré una inversión, puede ser de días, puede ser de 15, de 20, de 30, de 60, de 90, de 180 días. Todas las inversiones temporales, ¿sí? Que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo. ¿Qué era el corto plazo? Menor a un año, ¿cierto? Entonces, en una inversión temporal, yo puedo solicitar que se dé de baja mi inversión. ¿Sí? Hago un comunicado a la institución que está llevando mis inversiones. ¿Sí? Hago el comunicado y ellos me devuelven mis recursos, ¿no? Dejo de lado mi inversión y me entregan mi recurso. Se vuelve dinero en efectivo. Por lo tanto, tiene una liquidez, ¿sí? Si bien es cierto, no es la más alta, pero es una liquidez intermedia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que hacer una gestión, escribirle a mi broker de inversiones, ¿sí? Y decirle que, pues básicamente lo que tiene que hacer es devolverme mi recurso, cancelar una inversión. Y lo que hace es, me devuelven mi recurso, ¿cierto? Por lo tanto, pues ya hay una gestión de por medio, ¿sí? Las siguientes son las cuentas por cobrar de clientes y las otras cuentas por cobrar, ¿no? Todo lo por cobrar, ¿sí? Igualito, yo he vendido mis productos, ¿sí? Entregado crédito a mis clientes y mis clientes tienen cuentas por pagarme, ¿cierto? Sí, tienen cuentas por pagarme. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Cuando requiero dinero, genero una gestión de cobranza, ¿cierto? Entonces ya es un poco más complicado, ¿no? Más complicado de que se vuelva dinero en efectivo. Debe haber una gestión de cobranza, podrá pasar los días, ¿sí? Yo entregué crédito a 30 días, debo esperar que pasen los 30 días ¿para qué? Para que me devuelvan mi dinero, ¿cierto? Y si no me devuelven mi dinero, pues debo generar una gestión de cobranza para recuperar esos recursos. Por lo tanto, se vuelve más pesada la liquidez. ¿Por qué? Porque ya hay otra gestión adicional. Hay que esperar tiempos, hay que hacer una gestión de cobranzas para recuperar esos recursos, ¿cierto? Entonces, la liquidez se ve comprometida en ese sentido, ya va siendo un poco más pesado. Va a ser menos líquido las cuentas por cobrar. Y por último, tengo los inventarios dentro del activo corriente, ¿no? ¿Por qué el inventario es lo más pesado en términos de liquidez? ¿Por qué? Porque yo al inventario primero tengo que venderlo. Si lo vendo de contado, pues me entrará dinero a la cuenta. Si lo vendo a crédito, pues tendré que esperar a que pasen los días de crédito, hacer una gestión de cobranza y que esa gestión de cobranza dé resultados y me traiga dinero, ¿sí? Es por eso que los activos corrientes estarán clasificados bajo este criterio de una mayor liquidez a una menor liquidez. ¿Estamos? ¿Sí? Un activo más líquido es el que ya es dinero en efectivo. Y el menos líquido es el que se va a volver dinero en efectivo en plazos menores a un año. ¿Estamos claros? ¿Conceptos claros del activo corriente? ¿Sí? Perfecto. Entonces, concepto clarísimo de la liquidez. ¿Sí? La liquidez es la facilidad que tiene un activo de volverse dinero en efectivo. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos o nos hacen un análisis financiero, ¿sí? Lo primerito que nos dicen es, ¿qué tanta liquidez tienes? ¿Sí? Es una pregunta frecuente que te hacen en los bancos, ¿no? Cuando vas a pedir un crédito, por ejemplo, te dice, perfecto, ¿quieres dinero? Quiero saber cuánta liquidez tienes. ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto tienes en efectivo? ¿Cuánto tienes en bancos? ¿Tienes inversiones? ¿Tienes cuentas por cobrar a tus clientes?
y tienes inventario. Eso es lo que te están preguntando los bancos cuando te dicen, ¿sí? Si tienes una liquidez, ¿sí? O te analizan la liquidez. ¿Cómo están tus activos que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tú detallas cada uno de ellos para ser sujeto de crédito, ¿sí? Y con eso pues te hacen un análisis financiero, ¿ok? Y para esto pues vamos a ir conceptualizando a cada una de estas cuentas, nos interesa conocerlas de cada una de estas cuentas, ¿sí? Del activo corriente. La primera que tenemos pues es la cuenta caja, ¿sí? Representa la disponibilidad de dinero en efectivo o en cheques, tanto en moneda nacional como en extranjera a la fecha de presentación del balance, ¿cierto? Entonces, cuando yo presento mi estado financiero y mi estado financiero dice que tengo $1000, ¿sí? ¿Cómo están compuestos? En efectivo, con cheques, ¿sí? Dentro de la caja fuerte. ¿Estamos? Siguiente cuenta, la cuenta bancos. Representa el saldo disponible en cuenta corriente en entidades bancarias del país o del exterior, tanto en moneda legal como moneda extranjera. De igual forma, ¿sí? Yo concilio mis cuentas bancarias, ¿sí? Y determino cuánto tengo de dinero en mi cuenta, en mis cuentas bancarias, ya sea en bancos nacionales como extranjeros y que estén disponibles para mi uso, ¿cierto? Entonces, que estén disponibles para mi uso. Por lo tanto, eso se lo conoce como las cuentas de bancos. Todo el dinero que yo tengo depositado en las cuentas bancarias, ¿sí? A una fecha determinada. Siguiente cuenta, las cuentas de ahorro. De igual forma, representa el saldo disponible en cuentas de ahorro, ¿sí? En moneda legal o puede ser en OVRs, en OPACs, en Index, que son pues certificados para los depósitos de ahorro, ¿sí? Existentes en entidades financieras a la fecha a la fecha del balance, ¿cierto? Entonces es dinero que yo deposito en mi cuenta, ¿sí? Mi cuenta de ahorro y que yo puedo adquirir certificados de depósito, ¿sí? De ahorros y que los puedo en cualquier momento cancelar para que se vuelvan dinero en efectivo, ¿sí? Cuentas de ahorro. La siguiente, pues son las inversiones temporales. En este caso, pues habíamos hablado que representan las inversiones realizadas con carácter de temporal para obtener rendimientos financieros con excedentes temporales dentro de la tesorería, que significa que yo tengo recursos dentro de mi caja, recursos dentro de mis bancos, y sí, y para no mantenerlos ahí, a ese recurso ocioso, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es generar una inversión temporal, ¿sí? Sé que el dinero no lo voy a utilizar en un mes, en 90 días, en 120 días. Entonces, ¿qué hago? Hago una inversión temporal para que el dinero esté trabajando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tipo de inversiones temporales se manejan? Pues normalmente las inversiones en acciones, certificados de depósito a término, ¿sí? Los títulos valores con posibilidad de redención, ¿sí? De conversión a efectivo en el corto plazo, ¿no? Un año por lo menos, ¿sí? Más bien un año cuando más, ¿sí? Pero se requiere que estas inversiones sean menores a un año, ¿ok? Entonces, todo tipo de inversión que yo pueda generar un recambio o transformarlo en dinero en efectivo, ¿sí? En el corto plazo. Cuéntame, Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Ya, sí, un ejemplo de esto de otros títulos, valores, por ejemplo. No sé. En el caso de los otros títulos valores, por ejemplo, podemos tener los cupones los cupones de los bonos que se van a pagar dentro del periodo. Yo puedo tener cupones de 365 días, ¿sí? Un bono puede ser a 30 años, pero se divide en cupones y los cupones del año 2025 serán de corto plazo. Y yo puedo haber comprado para cobrar esos cupones, esos intereses, ¿cierto? Entonces, son otros títulos valores que se pueden clasificar dentro de esto, ¿no? ¿Sí? O la compra del mismo factoring también, el comprar
el comprar para recuperación de corto plazo. Hay algunos papeles, Operaciones ¿cómo de se llama? cartera, eso, Inge. Operaciones de cartera, justamente que yo compro para hacer una recuperación. Compro cartera no tan antigua que se va a vencer en el corto plazo, ¿sí? Y lo puedo, sé que es una inversión, lo compro con descuento y al rato de cobrar, pues cobro mi recompensa, pero pues que sea de corto plazo, ¿no? Que sea negociada para una recuperación de corto plazo. Ujú. Ya, ya. Correcto. Perfecto. Entonces, inversiones temporales, cualquier tipo de inversión que yo pueda recuperar mis recursos en un plazo menor a un año. Luego tenemos pues las cuentas por cobrar a clientes. Dentro de estas cuentas por cobrar a clientes, pues tenemos eh, todos los valores de las cuentas por cobrar a clientes por bienes o servicios facturados, ¿no? Por eso se lo conoce como clientes, porque estará la clasificación de todos los bienes y servicios que vendo, ¿sí? O que entrego en el caso de los servicios, ¿sí? Y que se generaron a crédito. Pueden ser de clientes del país o del exterior, por tanto, pues las cuentas pueden ser en moneda legal o en moneda extranjera, ¿sí? Se debe llevar un registro detallado por cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque yo necesito tener los estados de cuenta de cada uno de los clientes para hacer justamente seguimiento, ¿no? Sí, para hacer un seguimiento y determinar, pues, justamente esa periodicidad de recuperación, que puede ser recuperación dependiendo de los créditos que doy, puedo dar a 15 días, crédito 30 días, 45, 60, ¿sí? Y justamente saber que todo se va a recuperar en el corto plazo. Lo siguiente dentro de la estructura del estado de situación financiera, pues si tenemos unas cuentas por cobrar, existe el ambiente de las provisiones de cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Qué es una provisión de cuentas por cobrar? Pues dice, representa el valor de las cuentas por cobrar a clientes que se estima no podrá ser recaudadas. Entonces, bajo la ley societaria, ¿sí? El Código de Comercio le dice, si yo entrego créditos, ¿sí? El crédito puede tener riesgo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo entrego crédito, no hay un crédito de riesgo cero. Entonces, me pide la normativa, me pide que yo debo generar una provisión de cuentas incobrables, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que que algún cliente, pues, no me cancele, ¿sí? Y por lo tanto, pues debo hacer una provisión de cuentas incobrables, ¿no? Habíamos visto dentro de la contabilidad general, pues que cada vez que cerrábamos el periodo, pues teníamos que hacer un ajuste de cuentas incobrables, ¿no? Determinar un porcentaje, ¿sí? Que por ley se maneja para las diferentes entidades. Entonces, me dice que mi provisión para cuentas por cobrar, dice, ¿por qué se establece y se contabiliza la provisión de cuentas por cobrar? Porque las empresas pierden recursos dado que algunos de los clientes no pagan la totalidad o parte de sus deudas, ¿no? Entonces, recordemos, no hay créditos de riesgo cero, ¿sí? Se calcula la provisión, ¿sí? Esta se mide o se utiliza, pues, el método de análisis de cartera de edades. Dice, y esto consiste pues, en establecer rangos de vencimiento de la cartera o cada uno que se asigne un porcentaje de incobrabilidad, ¿sí? Para obtener finalmente el estimado global de la incobrabilidad, ¿sí? Entonces depende muchísimo de la cartera. Cuando son entidades que vendan crédito o que generan crédito, hay tablas para la determinación de la incobrabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, me dice, según el vencimiento, ¿sí? Si están vigentes hasta por lo menos 3 meses de vencido, ¿sí? Pues obviamente no habrá una provisión. ¿Qué pasa si es mayor de 3 meses hasta unos 6 meses de vencimiento? ¿Sí? Se hará una provisión del 5. Mayor de 6 meses hasta un año, ¿sí? Se hará una provisión del 10 y si es mayor a un año, pues se hará una provisión del 15%. ¿Sí? Una tabla dependiendo, pues, de la vigencia de la, de la, de la, de la cartera, ¿no? Por otro lado, pues en el caso de las empresas que no, su giro de negocio no es dar crédito, ¿sí? Das un crédito menor, entregas poco crédito,
Sí, el Código de Comercio te dice, perfecto, si no eres una entidad que ofrece crédito, sí, pero dentro de tus ventas, pues no es tan regular que entregues un crédito, ¿sí? Tienes que provisionarte el 1% del saldo de las cuentas por cobrar, ¿sí? A la fecha de cierre, ¿no? Entonces, la provisión de cuentas incobrables puede ser bajo una tabla de periodo de vencimiento o también puede ser bajo puede ser también bajo el cálculo de lo que dice la parte societaria, que sería el 1% del saldo de las cuentas por cobrar y que la acumulación de ese 1% no podrá ser mayor del 10% del total de las cuentas por cobrar a ese periodo. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la provisión de cuentas incobrables, como las cuentas por cobrar o los créditos no son de riesgo cero, ¿sí? Hay que provisionar por si algún cliente no te paga. Es una provisión para castigar en algún momento determinado. Luego tenemos las otras cuentas por cobrar, ¿sí? Otras cuentas por cobrar o deudores varios. En esta representa la suma por cobrar originadas en actividades diferentes a la venta a crédito de bienes y servicios. Sí, normalmente pues los deudores varios más frecuentes que podemos observar pues son los préstamos de socios, ¿sí? Que son los préstamos de socios y pagos efectuados a cuenta de estos. Préstamos de empleados, préstamos que se entregan a los empleados por diferentes conceptos. Anticipos a contratistas, generalmente pues se pactan en contratos relacionados con la adquisición de bienes y servicios. El anticipo de proveedores, valores entregados por bienes o servicios que la empresa recibe en el futuro, ¿sí? Recibirá en el futuro. Anticipo para viáticos, sumas entregadas a funcionarios por concepto de los viáticos y gastos de transporte. Y luego tenemos pues la parte de los anticipos de impuestos, que son las sumas pagadas al Estado por concepto de impuestos vigentes y futuros, ¿no? Para una posible compensación. ¿Estamos claros? Entonces ahí tenemos otras cuentas por cobrar. Perfecto. Cuentas principales de los activos corrientes, pues ya en la parte de los inventarios, el concepto del inventario, pues habla que se representa el valor de costo de las mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, materiales y repuestos de que dispone pues una organización en la fecha del balance. Sí, entonces el inventario pues está enfocado precisamente en la parte de todos los bienes que están disponibles para diferentes efectos. El uno puede ser mercancías, el otro puede ser materias primas, el otro puede ser ya los productos en proceso que se están generando y también los productos terminados. También se habla de inventarios para los materiales, para los repuestos, para los suministros, ¿no? ¿Sí? Y pues obviamente previo a ser consumidos, a ser vendidos o a ser utilizados para la transformación, formará parte del estado de situación financiera en la cuenta de inventario. Entonces, los inventarios, dice que dentro de las empresas comerciales generalmente solo se muestran inventarios de las mercancías, es decir, bienes que han sido adquiridos para la venta que no sufren ningún proceso de transformación o de adición, ¿sí? Lo compro y lo vendo, ¿sí? Hacemos de intermediarios y eso es una empresa comercial. Una empresa de servicios generalmente no presentan pues rubros en el inventario, ¿sí? A no ser que tengan inventario de suministros, por ejemplo, ¿sí? Pueden tener inventario de suministros, pero no tienen artículos para la venta, ¿no? Y por otro lado, pues las empresas industriales presentan, ¿sí? Los 4 tipos de inventarios, ¿sí? Podemos tener inventarios de materia prima, inventario de productos en proceso, inventarios de producto terminado,
Y por último, pues los inventarios de materiales y repuestos, ¿cierto? Entonces, bajo este concepto, pues las empresas industriales, cuando ustedes estén estudiando contabilidad de costos, ahí pues entrará un poco más a detalle sobre los inventarios, tanto materia prima, productos en proceso, productos terminados, ¿ok? Los conceptos de cada uno de ellos, pues la materia prima. Dice que son los elementos adquiridos para uso en el proceso de fabricación o producción de bienes, ¿no? Sí, es ese producto intermedio, ese commodity, que me sirve para formar parte de un proceso productivo, para que sea transformado y se vuelva un producto terminado, materias primas. Productos en proceso son los productos semi-elaborados, es decir, que tienen cierto grado de producción en el cual se han empleado materias primas, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los productos terminados son aquellos producidos por la empresa que han culminado su proceso de producción y que se encuentran, ¿sí?, ya disponibles para ser vendidos, ¿no? Se vuelven mercancías. Y los materiales de repuesto son elementos necesarios y previsibles para atender el mantenimiento y la reparación de los equipos y maquinarias que se utilizan dentro de los procesos de producción. Entonces, acumulo, guardo, compro productos, materiales y repuestos. El momento que se requiere, pues entran en consumo y forman parte de los mantenimientos de la maquinaria para que para que no se detenga para que no se detenga pues el proceso de producción, ¿no? Entonces muchos de ellos son eh, procesos o las compras son para el efecto previsible, ¿no? Que sean pues justamente para que sean mantenimientos preventivos y en algunos casos correctivos, ¿no? Al igual que los, que las cuentas por cobrar, los inventarios también tienen un ambiente de provisión para los inventarios, ¿cierto? Hay una provisión, ¿sí? La provisión para inventarios, pues representa el valor de los inventarios de cualquier naturaleza que no se va a poder realizar o vender al valor formal, normal esperado por razones tanto de obsolescencia, por deterioro, por defecto en la fabricación, ¿sí? Entonces dependerá muchísimo de los productos. Puede ser que yo tenga un producto, ¿sí? Que se vuelve obsoleto, ¿sí? El momento que se vuelve obsoleto, pues pierde su valor. Tengo también puedo tener un inventario que puede deteriorarse, ¿no? El momento que se deteriora, pues también pierde su valor y hay que calcularlo. Y por otro lado, pues el defecto en la fabricación también hace que el producto, ¿sí? El producto del inventario pierda su valor. Por lo tanto, hay que reconocer el valor del deterioro, ¿sí? Y a eso se lo conoce como la provisión para los inventarios. ¿Sí? De acuerdo con estas circunstancias, pues ya sea cualquiera de ellas de forma específica, en cada caso se establece pues el valor de la provisión, el cual aparece pues en un balance restando el valor de los inventarios, ¿no? Encontraremos las diferentes razones por las cuales pues el inventario puede necesitar una corrección, ya sea por obsolescencia, por deterioro o por un defecto en la fabricación. Y cada uno de ellos tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Un reconocimiento de esa provisión. ¿Por qué? Porque hay que reconocer el menor valor, ¿sí? De los inventarios por el efecto, ¿sí? De obsolescencia, deterioro y defecto. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Buenísimo. Entonces, el día de hoy hemos visto conceptualización, hemos visto los fundamentos de la contabilidad intermedia, ¿sí? Vimos que la contabilidad intermedia pues se centra en el estudio de los estados financieros,
nosotros principalmente nos vamos a poner a revisar los estados, el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Así se lo conoce dentro de norma internacional, ¿no? ¿Sí? Estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, ¿no? Estos dos estados financieros, tanto el de situación financiera como el estado de resultados, ¿sí? Si bien es cierto, pues el resto de estados financieros son necesarios, pero estos son fundamentales porque a partir de estos dos estados financieros se construyen los otros dos, el estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos levantar correctamente la información y conceptualización de estos estados financieros. Asimismo, pues vimos dentro de esta parte de de los estados financieros, pues que los estados financieros se presentan hacia usuarios internos y externos, ¿cierto? Los internos, pues puede ser los socios accionistas, los propietarios y los administradores. Todas aquellas personas que dentro de la organización pueden leer e interpretar los estados financieros y tomar decisiones sobre los mismos. Y en el sector externo, pues ya tenemos un sinnúmero de usuarios, ¿no? Decíamos que puede ser el mismo estado, las entidades financieras, los posibles inversionistas, la competencia, ¿sí? Pueden pedirnos información financiera de la organización porque quieren analizar para tomar sus decisiones. Recordemos que por norma internacional, ¿sí? Y por principio de contabilidad generalmente aceptado, dice ¿cómo es? Que la información contable tiene que estar abierta para todo el público, ¿cierto? Para todo el mundo, decía la norma internacional. Y los principios de contabilidad generalmente aceptados decía, si bien es cierto, está para todo el mundo, pero de preferencia que sea para las personas que pueden leer, que pueden interpretar y que pueden tomar decisiones sobre la información contable financiera. ¿Sí? Vimos ya, iniciamos con el primer paso de estudio del estado de situación financiera, vimos la estructura, entendimos que el estado de situación financiera está compuesto de las tres principales grupos de cuentas, el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Que si yo veo un estado de situación financiera, lo que voy a ver es que el activo es igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio y puedo desarrollar el análisis, ¿sí? Entendiendo que el 100% de mi, de mi información está en los activos y a partir de eso, pues puedo identificar los porcentajes o los pesos de los pasivos, que son la deuda que tiene la empresa con terceros y el patrimonio, el peso del patrimonio, que es la deuda que tiene para con sus socios, ¿no? Que se consideran las dos fuentes de financiamiento propia y de financiamiento con terceros. Eso en cuanto a la parte de la estructura, ¿no? Vimos la estructura y luego pues nos centramos ya en hacer el estudio del activo. Vimos que el activo se divide en un activo corriente y en un activo no corriente, ¿sí? Que dentro del activo corriente pues está clasificado dependiendo pues de su liquidez, va de mayor liquidez a menor liquidez, ¿sí? Y decíamos que el concepto de la liquidez era la facilidad que tiene un activo de convertirse en dinero en efectivo, ¿sí? Y es por eso que empezábamos por la parte de la caja, ¿no? Que era dinero en efectivo e iba bajando su nivel de liquidez. Luego tengo bancos, ¿sí? Que tenía que hacer un cheque para poder cobrar las cuentas de ahorro, que debo hacer una papeleta de retiro para sacar mi dinero, ¿sí? Tengo las inversiones temporales que debo liquidar una inversión para que me devuelvan los recursos. Tengo las cuentas por cobrar clientes y las otras cuentas por cobrar, que en los dos casos tengo que hacer gestión de cobranza, ¿no? Sí, tengo que esperar el tiempo para recuperar el dinero o hacer gestión de cobranzas. Y ahí tengo una liquidez un poco más pesada. Y en cuanto a los inventarios, que es lo más pesado en términos de liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los inventarios primero tengo que hacer una venta, ¿sí? Sacar a la venta mi producto, peor si mi inventario es de materias primas. Primero tengo que fabricar
luego tengo que esperar que sea un producto terminado para poder sacarlo a la venta, y si lo saco a la venta, pues puedo, eh, puedo generar una venta de contado, una venta a crédito. Si es a crédito, tengo que hacer una gestión de cobranzas. Una vez que hago la gestión de cobranzas, recupero el dinero y se vuelve dinero en efectivo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es lo más pesado en términos de liquidez el inventario. ¿Estamos? Entonces, con eso tenemos el análisis del estudio del activo corriente, ¿no? Donde hemos visto esa clasificación de las cuentas, ¿sí? De las cuentas de activo corriente, cuentas que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo. ¿Estamos? Buenísimo. Entonces, el día de hoy les voy a dejar, hay un video dentro de la plataforma, por favor, les pido que revisen, ¿sí? Es un video justamente del estudio del activo corriente para complementar lo que hemos visto el día de hoy de las cuentas del activo corriente, y también hay un crucigrama, ¿sí? Un crucigrama que me gustaría que lo resuelvan, ¿sí? Una vez que lo terminen, carguen su resultado a la plataforma. Estamos, de eso está abierto hasta las 12 de la noche para que lo puedan desarrollar y que enseguida que lo terminen, pues lo carguen la evidencia de ese resultado. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Solo, Inge, ¿cuál es la diferencia entre un contador y un financiero? ¿Cuál es la Sí, diferencia de un contador y un financiero? Que el sí. contador hace registros de efectos pasados, ¿cierto? Y un financiero, pues, estudia esos defectos pasados para poderlos proyectar hacia el futuro. Este es un breve resumen de lo que es un financiero y lo que es un contador. ¿Sí? Un contador se especializa en registrar los efectos pasados, decíamos, ¿cierto? Una factura, hizo una compra de un vehículo, ¿sí? El efecto ya se dio, ya hice la transacción, posiblemente ya lo pagué. ¿Qué es lo que él hace? Él registra de forma ordenada, cronológica, la información contable, ¿sí? Y la presenta para que se entregue un estado financiero, ¿cierto? ¿Sí? Cumpliendo con norma internacional, con principios de contabilidad, los conceptos que habíamos visto del ambiente contable, ¿sí? Y el contador entrega sus estados financieros, los firma y los entrega hacia la gerencia, ¿cierto? ¿Sí? Si vamos a nivel de un financiero, pues estará el analista financiero y estará el gerente financiero. El gerente financiero toma esa información que es del pasado, ¿sí? Que es de las ventas del pasado, las compras del pasado, la producción pasada, ¿sí? Toma toda esa información que fueron de años pasados, de meses pasados, ¿sí? Y lo que hace es estudia el comportamiento del consumo y de la generación de recursos. Estudia los ingresos, estudia los costos, estudia los gastos, ¿sí? Estudia el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Y lo que busca hacer es hace sus estados financieros pro forma, que se los conoce, ¿cierto? ¿Qué significa? Si yo estoy en el año 2025, el contador estará presentando información al 31 de octubre del 2025, que es el mes cerrado, ¿cierto? El financiero ya está preparando en los meses de septiembre, octubre y noviembre, está preparando la planificación financiera de lo que va a ser en el año 2026, en el mes de enero, febrero, marzo hasta diciembre, ¿sí? Y si vemos un poquito más allá, ¿sí? El financiero también está analizando qué va a pasar si hace un proyecto de 5, de 6, de 10 años en el futuro y hace proyecciones financieras. Esa es la diferencia entre un financiero y un contador, ¿sí? El contador levanta información del presente y que se va a volver pasado y presenta estados financieros, ¿sí? Y se queda hasta ahí. El financiero toma toda esa información, la analiza, ¿sí? La analiza, mira la tendencia y con esa tendencia puede proyectarse hacia el futuro. Si es, en términos de presupuestos, hablamos de un año, pero si hablamos de proyecciones financieras, podrá generar una proyección de 5, de 10 años en el futuro tomando ciertas técnicas, ¿sí? Eso es lo que hace un financiero. ¿Ok? ¿Estamos? Gracias. Chéverísimo. Muy bien. Perfecto. Entonces, por favor, el día de hoy realizar esta parte la parte asincrónica, mirar el video y realizar pues
realizar ¿cómo es? El crucigrama para que lo puedan cargar dentro de la misma plataforma y estará abierto hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche, por favor. ¿Sí? Listo, pues entonces dejémoslo hasta ahí porque quiero el siguiente tema es pues los activos no corrientes y eso también quiero tomarme un espacio de tiempo porque lo vamos a conceptualizar y ya quiero ir viendo pues ciertos ejercicios que están de la mano, ¿ok? Perfecto, muchachos. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Por favor, revisar el material de la plataforma y mañana nos estaríamos viendo para revisar la continuación de lo que es la contabilidad intermedia. ¿Listos? Muchas gracias. Bien, Ya. No ingresó, la chica. Ana Galván no ingresó, ¿no? Perfecto. Listo, muchachos. Entonces nos miramos el día de mañana. Una buena noche. gracias, Inge. Muchas Buenas gracias. noches, Hasta Inge. mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Muchas gracias.